Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer módulo sobre el concepto de negociación de CNC Capacita. Y en este vamos a partir hablando sobre lo que son las fases de la negociación. En toda negociación se pueden distinguir tres fases diferenciadas, todas ellas igualmente importantes. Va a estar la preparación de la negociación, el desarrollo de la negociación y el cierre de la negociación. La preparación de la negociación es el periodo previo a la negociación propiamente dicha, y es un tiempo que hay que emplear en buscar información y en definir nuestra posición. Tenemos que recopilar la información pertinente, toda aquella información que va a ser útil para el logro o para el desarrollo de nuestro objetivo. Tenemos que clarificar nuestra oferta, tenemos que saber con claridad qué es lo que estamos dispuestos a ofrecer y sobre qué elementos estamos dispuestos a lograr un acuerdo o a establecer un acuerdo. Tenemos que procurar conocer a nuestros competidores, ¿cierto? El conocimiento de la competencia es muy relevante a la hora de participar de una negociación, porque nos podemos ver confrontados por la contraparte a algún elemento que ellos perciben como débil en nuestra propuesta y que es una fortaleza en la propuesta de un contrincante o de un competidor. Si nosotros tenemos una respuesta a esta situación, vamos a poder afrontar ese evento de mucho mejor manera y con mucho mejores resultados. Tenemos que definir con precisión nuestros objetivos, es decir, tener perfectamente claro qué es lo que queremos lograr. Tenemos que definir la estrategia. Recuerden que la estrategia era el marco general de planificación en función de la cual nosotros íbamos a establecer una forma de afrontar el proceso de negociación, y tenemos que definir cuáles son las tácticas que estamos dispuestos a emplear. Tenemos que contactar con otros departamentos cuando esto sea parte pertinente, ¿cierto?, el proceso de negociación, y unificar criterios. Sí, varios elementos de una organización, varias partes de una organización van a formar parte de un proceso de negociación por separado. Los criterios deben necesariamente estar unificados de tal manera que lo que hizo una parte no sea deshecho por la otra. Y debemos determinar cuál es nuestro margen de maniobra, es decir, hasta dónde podemos ceder, cuánto podemos entregar o en cuánto podemos transar en relación a los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente, qué tipo de acuerdos vamos a firmar o estamos dispuestos a firmar y cuáles puntos van a requerir siempre autorización de los órganos superiores. No confundir esto con aquel elemento táctico en el cual nosotros argumentamos que requerimos apoyo o que requerimos autorización de un organismo superior como una forma de dilatar la negociación o como una forma de ejercer presión en la negociación, sino que esto tiene que ver efectivamente con cuáles de los puntos de la negociación nosotros tenemos la facultad de acordarlos y firmarlos y dejarlos definidos, y cuáles van a requerir siempre la autorización o la decisión de un organismo superior. El desarrollo de la negociación, dejamos de lado el aspecto preparatorio de la negociación y pasamos al desarrollo, ¿cierto? Al eje de la negociación, al elemento central. En el desarrollo de la negociación vamos a ver que se abarca desde que nos sentamos a la mesa de negociación hasta que finalizan las deliberaciones, ya sea con o sin acuerdo. Este es un punto que surge ahora y que no habíamos tocado anteriormente. Una negociación no siempre va a implicar llegar a un acuerdo. Una negociación puede terminar trunca, una negociación puede terminar fallida, y podemos salir de la reunión de negociación o podemos dar por terminado el proceso de negociación sin lograr el acuerdo que estábamos esperando. Y por lo tanto, eso es algo que siempre vamos a tener que tomar en consideración, vamos a tener que ponerlo en la balanza. Es la fase, el desarrollo de la negociación, en que ambas partes intercambian información y definen sus posiciones, detectan las discrepancias y tratan de acercar posturas mediante concesiones. Recuerden también que las concesiones se encuentran mucho más presentes cuando hay un enfoque orientado a la persona que un enfoque orientado a la tarea, en la cual en realidad lo que nos importa es imponer nuestra propia posición y nuestros propios objetivos por sobre los del otro. Su duración es indeterminada, requiriendo frecuentemente altas dosis de paciencia. Por lo general, no es conveniente precipitar acontecimientos, siendo preferible esperar a que las ideas vayan madurando. Y el cierre de la negociación, que, como mencionábamos anteriormente, puede ser sin acuerdo o con acuerdo. ¿Ah? Antes de dar por alcanzado un acuerdo, hay que cerciorarse que no queda ningún cabo suelto y que ambas partes interpretan de igual manera los puntos tratados. Una vez cerrado, hay que recoger por escrito todos los aspectos del mismo. Conviene estar muy atento, ya que en el documento se tienen que precisar muchos detalles que hasta ese momento probablemente apenas se hayan tratado. Es relevante, cuando se cierra un acuerdo, dejar claro que ambas partes entendieron lo mismo. Y en ese sentido, tomar registro escrito es quizá la mejor herramienta, porque puede pasar que, si bien la verbalización de cierta parte del acuerdo o del acuerdo global en sí
esté expresado de determinada forma, lo que ambas partes entiendan por esa verbalización puede ser diferente o puede eventualmente estar sujeto a interpretaciones. Sobre todo si este acuerdo a su vez después va a ser evaluado por otras instancias dentro de la misma organización o va a tener una duración en su efectividad, en su eficacia, en su acción, que va a superar la presencia en la organización de las personas que participaron de la toma del acuerdo y por lo tanto los términos en los cuales se firma el acuerdo deben estar claros, definidos y no deben estar sujetos a ningún tipo de ambigüedad. Un malentendido que no se detecta a tiempo o una cláusula de contrato que quede ambigua puede dar lugar el día de mañana a una disputa legal. Y eso es algo que siempre tenemos que tener claro. La negociación también puede finalizar con ruptura. Y aunque no conviene precipitarse a la hora de tomar esta decisión, es una posibilidad que se conviene contemplar cuando se negocie. Hay que tener muy clara la siguiente premisa. Siempre va a ser más válido no firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo. La discusión en la negociación. Cuando comienza propiamente la negociación, las partes van a mantener posiciones distantes. No se va a dar inicio a un diálogo de manera inmediata. La norma es que cada uno encuentre su posición perfectamente lógica y racional y en cambio no se explique la del contrario, la cual le va a resultar probablemente egoísta e indefendible. Este hecho va a llevar frecuentemente a ver al oponente de manera negativa, como un enemigo al que hay que frenar para evitar que se aproveche de nosotros. El fallo de este planteamiento reside en no entender que los intereses de la otra parte son tan legítimos como los nuestros. Recuerden que siempre hay que tener en consideración a la hora de procurar tener una estrategia de ganar-ganar, la consideración con respecto a cuáles son las premisas importantes para la contraparte. Hay dos posiciones enfrentadas, pero que de ello no tiene que derivarse que las personas tengan que estar también enfrentadas. Es decir, hay que tener la capacidad de actuar como representantes de una idea o como representantes de las necesidades o los criterios de una empresa, pero que no necesariamente eso me implica a mí en términos personales. Yo estoy involucrado, tengo un nivel de compromiso, ¿cierto?, con la acción que estoy acometiendo y tengo que darle creatividad a esta acción. Sin embargo, es bueno diferenciar el hecho de que la persona es una y los requerimientos de la empresa es otra, porque eso nos va a permitir también entrar en el terreno de la animosidad, en el terreno de la afectividad y nos va a permitir sensibilizarnos en el trato con la contraparte y en función de algunos ámbitos más informales, eventualmente avanzar en el logro de ciertos objetivos. En lugar de ver al interlocutor como un enemigo, habría que verlo como un colaborador, con quien debemos trabajar conjuntamente para tratar de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. En las negociaciones hay que enfrentarse a los problemas con determinación, pero mostrando el máximo respeto hacia las personas, es decir, el ser firme en una negociación, el ser decidido, el tener claro lo que tenemos que lograr, no implica descalificar a la contraparte, no implica descalificar a otra persona. Al contrario, cuando nosotros somos capaces de manifestar con firmeza nuestros planteamientos, de manifestar con firmeza nuestros puntos de vista, pero aún así hacerlo en un marco de respeto, probablemente vamos a ser mucho mejor evaluados por la contraparte, vamos a incrementar el grado de confianza que está establecido en el proceso de negociación y vamos a tener más facilidades para lograr el objetivo que nos hemos planteado. Es lógico defender nuestras posiciones y rechazar aquellos planteamientos de la otra parte con los que no coincidimos, pero ello sin dañar la imagen de nuestro oponente. No tenemos por qué ofender, no tenemos por qué descalificar, no tenemos por qué ser peyorativos. Basta con afirmar nuestra posición con firmeza y con claridad de ideas, ya que las relaciones personales podrían resentirse. Exponer las opiniones con firmeza, no usar la arrogancia nunca y no rechazar las opiniones con desprecio. El uso apropiado del lenguaje ayuda a hacer esta separación entre problemas y personas. El lenguaje permite suavizar las formas sin perder por ello firmeza. No es lo mismo decir, lo que usted está diciendo es una ridiculez. ¿Ah? Es la cosa más estúpida que he escuchado y no puedo creer que estoy escuchando esto en el contexto de esta conversación tan relevante en el cual estamos procurando llevar a cabo un proceso tan complejo y tan extendido como esta negociación que nos tiene sumidos aquí hace X cantidad de días. ¿Sí? Vamos a predisponer la animosidad de la persona contra nosotros mismos y contra los objetivos que queremos lograr. Cuando nosotros podemos ser sutiles. ¿No? Lamento decirle que no podemos aceptar su planteamiento. Tiene que procurar hacernos llegar algún otro tipo de propuesta. Tiene que evaluar alguna otra idea en función de la cual nosotros podamos llegar a un acuerdo porque lo que usted nos plantea no nos parece apropiado.
Y de esa persona, de esa forma, ustedes no están ofendiendo a la otra persona, ustedes no están descalificando la opinión que está entregando la otra persona, sino que solamente están manifestando el hecho de que es un ámbito en el cual ustedes no están dispuestos a llegar a un acuerdo o no están facultados para llegar a un acuerdo. Durante la negociación hay que mantener las reglas básicas de cortesía. No hay que interrumpir a la contraparte cuando está haciendo uso de su tiempo para expresarse. Hay que contestar todas las preguntas que nos formulen. No hay que guardar silencio, no tiene sentido. Si nos presentan alguna inquietud y no tenemos la respuesta, tenemos que ser capaces, por ejemplo, de utilizar una estrategia que habíamos mencionado antes dentro de la estrategia de presión, que era señalar que esto requiere la consulta de un especialista, requerimos más tiempo, requeríamos consultar a nuestro organismo superior. Pero quedarnos en silencio o decir sencillamente que no sabemos o que no queremos contestar o que no estamos dispuestos a hacerlo, va a entorpecer la negociación y va a legitimar nuestra propia posición. De la misma manera en que no tenemos que interrumpir a la contraparte, tampoco tenemos que monopolizar la conversación. Es decir, tenemos que dar pie a que otros opinen. Tenemos que dar pie a a ocupar equitativamente el tiempo disponible, a darle tanta importancia al expresar opinión como al escuchar opinión. Y además siempre debemos mantener contacto visual con el interlocutor. El mantener contacto visual con el interlocutor, primero, nos permite discriminar con respecto al uso por parte de herramientas no verbales de comunicación. En segundo lugar, nos va a permitir establecer un lazo de direccionalidad en el cual vamos a poder generar una mayor confiabilidad, producto del hecho de que la persona con la cual nos estamos vinculando siente que nosotros nos referimos a él permanentemente y no estamos desconociendo su realidad ni su presencia en el contexto en el cual nos desempeñamos. Las posibles pausas, intermedios, almuerzos, etc., hay que aprovecharlas para dejar de lado el tono formal y acalorado de la discusión y tratar de recuperar una atmósfera más distendida. El mensaje es que una cosa pasa en la mesa de negociaciones y otra muy distinta es la relación personal entre las partes. Dos partes pueden, supongamos que un proceso entre dos ámbitos organizacionales, dos empresas, ¿cierto? O dos servicios dentro de una misma organización, constantemente se ven enfrentados en procesos de negociación, las mismas partes. Y adquieren un conocimiento entre ellas, ¿cierto? Y adquieren un cierto nivel de intimidad, de interacción personal, en donde el elemento que tiene que ver con la tarea va a ser una cosa y la condición personal va a ser otra. Y siempre es bueno separar ambas partes porque nos permite obtener también algunas ventajas dentro de las definiciones estratégicas y de las tácticas a ocupar en el proceso de negociación. Por último, el control emocional en la negociación. La negociación genera a veces tal estado de tensión que puede llevar a uno a perder el control. Sube el tono de la discusión, se hacen comentarios muy fuertes, se dicen cosas que no se piensan, surgen los enfados, etc. ¿Qué se recomienda? Mantener siempre la calma y ser comprensible con este tipo de reacción del oponente. No hay que tomarlo como un ataque personal. Ante un comentario impertinente o ante un ataque personal, conviene mantener la calma y no responder en el mismo tono. Es decir, nunca responder a una agresión con otra agresión. Al contrario, debemos, en el peor de los casos, hacer un énfasis con respecto a que no estamos dispuestos a recibir agresiones de ninguna naturaleza y plantear algo que planteábamos en otro módulo con respecto a estas mismas temáticas, que era, por ejemplo, decirle, a ver, la conversación no va a continuar o la negociación no va a continuar hasta que nosotros recuperemos un marco de respeto y nos calmemos. En esta condición de constante agresividad, en esta condición de constante exposición a descalificaciones por parte suya, nosotros no podemos continuar este proceso de negociación. Esa es la forma correcta de afrontarlo. Responder de la misma forma no va a conducir a ninguna parte. En ninguna discusión se debe acorralar al oponente. Siempre hay que tratar de darle una salida airosa. Es decir, siempre tenemos que procurar cuidar la integridad emocional de nuestro oponente de tal manera de que él no se sienta perjudicado. El resultado de una negociación siempre tiene que ser idealmente un resultado en el cual incluso aquella parte que cede más que la otra sienta que no fue particularmente perjudicado y que no sienta que se le pasó por encima, y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Dicho esto, los invito a repasar, ¿cierto?, los conceptos vertidos en el material que acompaña estos videos y estas presentaciones y a responder exitosamente la evaluación que acompaña este módulo al final del día.